Jesús al mundo descendió, ningún pecado cometió al caminar al mundo aquí. Parece bien si tenemos una palabra de oración para comenzar con el tema de esta noche. Amoroso y eterno Padre que está en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por la oportunidad de estar en tu presencia en esta noche. Gracias, Señor, por este sábado que hemos comenzado junto a ti. Gracias porque esa maravillosa gracia está con cada uno de nosotros. Ahora, al abrir tu palabra, te rogamos, Padre, en primer lugar, que tú perdones nuestros pecados. El Espíritu Santo llena este lugar, Padre, pero sobre todas las cosas que llenen cada corazón de cada uno de tus hijos e hijas que están aquí presentes. Rogamos el lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Pon tus palabras en mi boca. No permitas que nada humano salga de mis labios, sino que todo sea dirigido por tu Santo Espíritu. Que en todo podamos ser edificados, podamos glorificar tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante esta semana hemos estado hablando de quién es Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de Jesús como nuestro sustituto. Es uno de los temas más importantes, más maravillosos, más trascendentales. Yo creo que es el tema principal de toda la palabra. Vamos a ver a nuestro Salvador trabajando por cada uno de nosotros como sustituto. Yo quisiera que me acompañaran al libro de Génesis, capítulo 22, vamos a enfocarnos en la primera parte del tema de esta noche, una historia que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22, donde vamos a ver en una experiencia que tuvo Abraham, no solamente el amor de nuestro Padre, sino el amor de Jesucristo. Lo vamos a ver desde el principio de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 22. Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham muy especial, y era que a través de él iba a ser padre de ¿qué? De muchas naciones, pero tenía algo curioso. Ya estaba entrado en edad. Él y su esposa estaban bastante mayorcitos. ¿Y cuántos hijos tenían? Es interesante que en esas circunstancias, cuando todavía no tenían hijos, cuando estaban bien adultos, Dios hace un pacto con ellos de que él iba a ser un padre de muchas naciones. Necesitamos fe para creer lo que Dios hace y nos promete hacer con nosotros, ¿sí o no? ¿Necesitaba Abraham fe? ¿Sí o no? Él hizo ese pacto con él. Y sin embargo, ocurre algo bien interesante en el capítulo 22. Lo tenemos ahí, versículo 2. ¿Estamos ahí? Y es lo que Dios le pide a Abraham luego de haberle dado su hijo. Antes de leer ahí, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Yo sé que es tricky porque ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo 2 hijos. Cuando él escucha la promesa de Dios y ve que ya está entrado en edad y que su esposa es estéril, dice, vamos a buscar alguna manera de resolver esto. Y su esposa ingenia un gran plan de que tenga un hijo a través de su sierva. ¿Cómo se llamaba su sierva? Agar. Y a través de ella iba a tener su primer hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Ismael. Pero Dios tenía otros planes. No era ese el plan que tenía Dios con Abraham y con Sara. El plan que ellos pensaron que era con Agar no era con Agar, sino era con ¿quién? Con Sara. Y luego Dios cumplió su promesa de darle un hijo a través de Sara. Ese hijo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Isaac. ¿Deseaba Abraham tener a Isaac? ¿Sí o no? ¿Era lo más importante para él? ¿Sí o no? ¿Amaba a Abraham a Isaac? ¿Sí o no? Entonces miren lo que Dios le pide a Abraham. Versículo 2. Le dice Dios, toma a tu hijo. Y en ese momento yo me imagino que Dios dice, que Abraham dice, bueno, yo tengo 2 hijos. Ya uno no está conmigo. Me queda el otro. Pero yo espero que no esté hablando de él.
y le dice, tu único. No, pero es que se supone que yo tengo dos. Isaac, para que no haya duda. A quien amas. Abraham, ¿qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Que lo que le iba a decir que hiciera, lo hiciera ¿con quién? Con Isaac. Lo llama por su nombre. Tu único hijo, a quien amas, a Isaac. No puede haber duda de que lo que le va a pedir es con lo más que él amaba. Y le termina diciendo, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te digo. Quiero ver las manos aquí de las personas que son padres o madres. Padres o madres. Yo no voy a preguntarle cuál es su hijo favorito, porque me van a venir con la idea de que ninguna madre tiene un hijo favorito. No voy a entrar en esa polémica. Pero pensemos que a cualquiera de sus hijos le pidieran que usted lo sacrificara. Hago la pregunta de nuevo. ¿Amaba Abraham a Isaac? ¿Sí o no? Sí. Era lo más que amaba. Dios le estaba diciendo, quiero que me entregues en sacrificio lo más que tú amas. Yo quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué hay en tu vida que es lo más precioso? ¿Qué hay en tu vida que tú no dejarías por nada ni por nadie? ¿Qué hay en tu vida que es tan valioso que tú dices, yo no me puedo despegar de esto? Puede ser una persona, pueden ser los hijos, pueden haber conductas, pueden haber sueños, pueden haber metas, pueden haber muchas cosas que tú hayas puesto en tu vida y te hayas dicho, esto es lo más importante para mí y nada me va a hacer a mí desviarme de esto. Para Abraham lo más importante era su hijo Isaac. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. ¿Cuántos piensan aquí que para Abraham eso tuvo que haber sido una decisión fácil? ¿Cuántos piensan aquí que para Abraham tuvo que haber sido difícil comprender lo que Dios le estaba pidiendo? Para empezar, era una costumbre de los pueblos paganos el sacrificar hijos. Pero Dios había establecido que eso era prohibido en su pueblo. Sin embargo, ahora Dios le está pidiendo que sacrifiquen a tu hijo. Más que al que amas, a tu único hijo, en sacrificio. Hay momentos en la vida en que si tú y yo decidimos seguir a Dios, Dios te va a decir, esto lo tienes que entregar en sacrificio. Yo no sé cuán importante para ti es lo que hay en tu corazón. Pero Abraham, a pesar de que no entendía lo que Dios le estaba pidiendo, él obedeció la palabra de Dios. Amén. Yo no sé cuántas preguntas tuvo que haber tenido Abraham. Yo no sé cómo pasó esa noche, pero el versículo 3 me dice que Abraham se levantó muy de qué? Muy de mañana. ¿Cuántos hubiesen dormido esa noche tranquilos después de que Dios le hubiese dicho eso? Yo no sé si ese hombre pudo dormir o no pudo dormir. Pero la realidad es que él se levantó temprano en la mañana y dice, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, alabado sea el nombre de Dios. Debió haber tenido muchísimas preguntas en su mente, pero todas ellas las cayó pensando en que debía obedecer ¿quién? A Dios. ¿Saben lo que más me llama la atención? Abraham no consultó con nadie. Con nadie. No fue donde su esposa a decirle, ¿sabes? Tengo que hablar contigo hoy. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sentado con Sara a cuestionarle, Sara? ¿Sabes? Sara no lo hubiese permitido. Él no consultó con nadie.
Tempranito en la mañana preparó a su hijo, preparó la leña, cogió los ciervos y arrancó para donde Dios le había dicho. ¿Cuán dispuestos estamos tú y yo a obedecer las peticiones que Dios nos pone a nosotros? Porque voy a hacerte una pregunta. A nosotros nos gusta entender que nosotros pedimos y Dios nos concede, que nosotros pedimos y Dios nos concede. Te voy a hacer alguna pregunta a ti. ¿Dios ha pedido algo al ser humano, sí o no? Sí. ¿Dios pide algo al ser humano, sí o no? Sí. Es bueno que lo tengamos en mente. Porque muchas personas piensan que Dios no nos pide nada. No, sí, Dios nos pide. Y Dios le pidió a él: entrégame lo más valioso que tú tienes. Y vas a ir al sitio y lo vas a ofrecer. El hecho que Abraham haya decidido obedecer la petición de Dios, ¿qué hace falta en el corazón para que tú y yo podamos hacer lo que hizo? Fe. Fe. ¿Saben que ese acto de Abraham es lo que llevó a que él le dieran el título del padre de qué? De la fe. Voy a hacer otra pregunta. ¿Mostró Abraham en algunos momentos de su vida falta de fe, sí o no? Sí. Muchísimas veces. Y sin embargo se le llama como el padre. ¿Saben por qué? Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, no tienen que buscarlo, pero vamos a quedar ahí, yo lo voy a leer. Hebreos 11, 17 al 19 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, cuando fue ¿qué? ¿Nos prueba a nosotros Dios, sí o no? Sí. No somos tentados, pero sí somos probados. Y dice: por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, miren lo que había en el corazón de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué era lo que había en el corazón de Abraham? Que Dios podía levantar ¿a quién? A Isaac. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Tú lo prometiste, tú lo vas a cumplir. Amén. Eso es tener fe. La falta de fe es cuando yo empiezo a decidir, bueno, déjame ver cómo yo voy a resolver esto, déjame ver qué fue lo que quiso decir Dios. No, cuando Dios te dice, deja eso y sígueme, déjalo y síguelo. Porque Dios tiene un plan para ti. Y tú puedes pensar, Señor, pero va a faltarme esto, Señor, pero estas cosas van a cambiar, Señor, pero yo tengo mi vida tan segura ahora. Él te está diciendo, déjalo y sígueme. Cuando Él se paró con los discípulos y los llamó, no les dijo, ¿sabes qué? Cuadren todos sus negocios, preparen sus cosas, estén listos para entonces seguirme. Y cuando estén listos para seguirme, síganme. ¿Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos? No. Sígueme. Y dejaban lo que estaban haciendo y lo seguían. Yo quiero que examines tu corazón y te preguntes, ¿cuán dispuesto estoy yo hoy a seguir a Jesús en esas condiciones? En que no importa lo que te esté pidiendo que dejes, que le sacrifiques, que abandones, que le entregues a Él, no importa lo que sea, ¿cuán dispuesto estás tú a decir, Señor, yo te voy a seguir? Fe. Hace falta fe. Y Abraham se paró y salió a donde Dios le había dicho. Versículo 4, estamos en Génesis capítulo 22, versículo 4. Y al tercer día, ¿cuánto tiempo estuvieron caminando? 3 días. Cada día tenía que ser mejor. Se iba acercando el momento. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos y volveremos a vosotros. Algo que me llama la atención ahí es que hay 3 verbos. Iremos, adoraremos y volveremos. Los 3 están en plural. En todo momento, Abraham estaba seguro
de que aunque no entendía los planes de Dios se iban a cumplir. No importa cuánto tú y yo podamos comprender o entender cuáles son los planes de Dios, lo que tenemos que tener en nuestra mente es que sea como sea, los planes de Dios se van a cumplir. ¿Cuántos creen eso? Él lo creía. Vamos a ir juntos, él y yo, vamos a adorar juntos, él y yo, y vamos a regresar juntos, él y yo. Eso es fe. Y termina y sigue diciendo, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Yo quiero que vean este detalle. Padres y madres aquí, quiero que se pongan en la posición de Abraham. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo lo hubiese contestado otra vez. Debió ser bien difícil para Abraham ese momento, porque él sabía que la respuesta real era: tú eres el sacrificio. Pero doy gloria a Dios por la respuesta de Abraham, porque era una profecía. Él no sabía lo que estaba diciendo, pero él estaba profetizando. Él respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dijo: ven. Y seguían juntos. Abraham estaba claro de que aunque el problema del pecado era del hombre, la solución para el pecado venía ¿de quién? De Dios. No importa cuántos sacrificios podían hacer, el sacrificio que iba a quitar el pecado de la humanidad venía ¿de quién? De Dios. La respuesta para el pecado venía ¿de quién? De Dios. Es interesante que cuando alguien me falla a mí, esa persona tiene que responder. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quién falló a quién? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Y sin embargo, la respuesta para nuestra falta la pone Dios, alabado sea el nombre de Dios. Él se encargará del sacrificio. Y subieron al lugar del sacrificio y llegaron allí. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Yo necesito hacer una pausa aquí, porque si es hermosa y grande la fe de Abraham, es sumamente hermosa la sumisión de su hijo Isaac, la entrega y la confianza en su padre que tenía Isaac. Isaac era jovencito, pero no era desentendido. Él sabía lo que estaba ocurriendo y él sabía que él iba a hacer el sacrificio. De hecho, lo amarró, lo puso aquí. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben la historia? ¿Llegó a ofrecer a Abraham a Isaac, sí o no? ¿Lo ofreció, sí o no? Voy a leer de nuevo Hebreos 11, 17, 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Miren, familia, termino de leer. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí.
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Físicamente no lo entregó, pero quiero que entiendas esto: en su corazón ya él lo había entregado. Cuando Abraham salió de su casa, ya había entregado a su hijo. Él no lo había sacrificado físicamente, pero él había puesto en su corazón obedecer a Jehová, y aunque el ángel lo detuvo, ya él lo había sacrificado. Dios dice: yo sé que no me niegas nada. Ahora, ¿por qué hizo pasar por eso a Abraham? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Fue agonizante lo que estuvo pasando Abraham en esos días? ¿Sí o no? ¿Fue difícil lo que pasó a Isaac en ese tiempo? ¿Sí o no? Sí. Y miren lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, página 150. Fue para agradar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, por lo que Dios le mandó a sacrificar a su hijo. Él quería que se grabara en la mente la verdad del Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que Jesús dio su vida por ti y por mí. Amén. Y ese sacrificio llevó a Abraham a grabar en su mente las verdades del Evangelio. Mucho antes de que Jesucristo viniera como un niño, ya Abraham conocía por experiencia propia lo que era el sacrificio de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Sigue diciendo la cita: la agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado en Abraham tanta angustia como la que causó el ofrecer a su hijo. ¿Saben que una de las cosas que me he dado cuenta es que nosotros no sabemos apreciar el sacrificio de Cristo Jesús porque no comprendemos el sacrificio de Cristo Jesús? Si nosotros nos diéramos cuenta de qué significó, tanto para el Padre, como para el mismo Jesús, como para todo el universo, el sacrificio de Cristo, nosotros valorizáramos mucho más lo que Cristo hizo en la cruz. Le damos mucho más valor a lo que hizo por ti y por mí. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero grabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de ¿quién? ¿Isaac tuvo o no tuvo un sustituto? ¿Quién proveyó ese sustituto? Dios. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 nos presenta cuál es nuestro problema en la vida. Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué es una paga? Una deuda. Si yo trabajo para una empresa, esa empresa me debe algo a mí por mis servicios. Eso se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama eso? Una paga, un salario. Si yo hago un servicio, yo tengo que recibir una paga. Si yo recibo un servicio, yo tengo que pagar. Ahora voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos aquí han pecado? Veo que hay algunos que no han pecado. ¿Cuántos aquí hemos pecado? Por lo tanto, todos merecemos, y nuestra paga es ¿qué? La muerte. Si yo trabajo y no recibo paga, pues estoy mal. Pero si no trabajo y recibo paga, ¿estoy mal? No, sigo estando, claro que estoy mal. Si no trabajo y recibo paga, sí estoy mal. Porque lo justo es que uno reciba la paga por lo que ¿qué? Por lo que hace. Y si tú y yo hemos pecado, lo justo es que tú y yo recibamos ¿qué? La muerte. Ninguno de nosotros puede escapar de eso. Pero gloria a Dios por ese regalo que dice al final de ese versículo.
Pero la dádiva de Dios es que es vida eterna. Pero esta vida eterna está solamente enmarcada en una persona. Y esa persona es ¿quién? Cristo Jesús. Solamente tú y yo podemos tener vida eterna en una persona. ¿Y es quién? Cristo Jesús. No importa lo que tú hayas hecho o no hayas hecho, todos merecemos la muerte. Todos necesitamos a Cristo Jesús. Amén. No importa cuán bueno tú pienses que tú eres, tú necesitas a Cristo Jesús. No importa cuánto dinero tú tengas, tú necesitas a Cristo Jesús. No importa cuánto conocimiento tú tengas, tú necesitas a Cristo Jesús. No importa cuán importante tú seas en la sociedad o en el gobierno, en cualquier posición, todo ser humano necesita a Cristo Jesús. Porque todos hemos pecado. Y la vida eterna solamente la podemos tener ¿en quién? En Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, ¿cuánta condenación dice ahí? Ninguna condenación hay para los que están en quién? En Cristo Jesús. La única forma en que tú y yo podemos ser salvos de la paga del pecado, que es la muerte, es estando en quién? En Cristo Jesús. Yo necesitaría hora y media más para después explicar lo que significa los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero esa es la clave para saber si estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren saber lo que es estar en Cristo Jesús? ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Después van a buscar Gálatas capítulo 5 y van a ver lo que significa no caminar conforme a la carne, sino conforme a quién? El Espíritu. Pero solamente aquellos que caminan conforme al Espíritu son los que están en Cristo. Y todos los que están en Cristo son los que son no perdonados, sino perdonados. Son los que no van a tener ninguna condenación en su vida. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren estar sin condenación? Necesitamos estar en Cristo Jesús. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Solamente Cristo es nuestra solución. Cristo es nuestra única solución, porque solamente Él quita el pecado del mundo. Amén. Cuando Abraham dijo: Jehová se proveerá de sacrificio, ese sacrificio era ¿quién? Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa el que Cristo haya quitado el pecado del mundo? ¿Cuántos tienen curiosidad de lo que hay en esa caja que yo puse acá? ¿Cuántos tienen curiosidad? Ok. ¿Quieren saber lo que hay adentro? Ok. ¿Qué es esto? Una caja de zapatos. ¿Qué hay adentro? Muy bien, Juan. ¿Qué es un zapato? Ok. ¿Alguien me puede describir este zapato? Es negro. Muy bien. ¿Alguna otra descripción del zapato? Es largo. Es mío, no sé. Es grande, ok. ¿Alguna otra apesta? No te puede llegar hasta ahí. ¿Alguna otra descripción? ¿Está usado? Está siendo muy delicado, me alegra, muy bien, muy bonito. No quieren ser claros por lo que me quieren decir de zapato. ¿Qué más me puede decir de zapato? ¿Está qué? ¿Es de varón? ¿Pero alguien dijo aquí qué? Que está bien sucio. ¿Alguien no ve sucio? ¿Y por qué uno lo decía? ¿No sabe bien? ¿Está sucio el zapato? Ok. ¿Hay algo más aquí en la caja? Un segundito. ¿Qué es esto? Un paño, ok. ¿Alguien me puede describir el paño? ¿Es blanco? ¿Es una toalla? ¿Tiene línea? ¿Está qué?
Alguien fue al grano. Alguien vio que yo paré cuando dije que el zapato estaba sucio. Y dijo, lo contrario, la toalla pues, está limpia. ¿Cuántos creen que la toalla está limpia? Ok, ahora yo quiero que vean algo. Hay unas personas que en la ciencia se dice que la materia no se crea ni se destruye, sino se qué. ¿Se qué? Cambia, evoluciona, se modifica, se transforma. Alguien se atrevió a decir que el sucio no desaparece, sino se transfiere. ¿Qué ocurriría? Voy a cambiar aquí un momentito, voy a soltar el micrófono. Ustedes me escuchan si yo hablo así, porque si yo comiera el baño, echo un poquito de agua para que funcione mejor lo que quiero hacer. Y yo solo paso el zapato. Ok. ¿Cómo me pueden describir el zapato ahora? A limpio y brilloso. Ok. ¿Cómo me pueden describir el pan? Asqueroso. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿De quién está hablando la palabra de Dios aquí? De Jesucristo. ¿Fue Jesús despreciado, sí o no? Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quién no lo recibió? Yo no lo recibí. Despreciado y ¿es despreciado Jesús hoy en día, sí o no? Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo no sé qué dolor va a pasar en tu vida. Yo quiero que tú entiendas que no importa el dolor que tú hayas pasado en la vida, que tú estés pasando en la vida, Jesús ya lo pasó. Todo lo que tú puedas haber pasado aquí en la tierra, ya Jesús lo experimentó. Lo sufrió en su carne. Y sigue diciendo, y como que escondimos de él, Isaías se está incluyendo a él mismo. Como que escondimos de él el rostro. Nosotros escondemos el rostro de Jesús, ¿sí o no? Muchas veces. Jesús se nos para al frente, nos llama y hacemos como que, no es. So, yo tengo cosas muy importantes que hacer ahora mismo como para estar siguiendo. Como que escondimos nuestro rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, ahora quiero que escuchen esto y nos concentremos en esto. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras ¿qué? ¿Saben lo que es una rebelión? ¿Saben lo que es ser rebelde? Miren, si hay algo que Dios no tolera, la rebelión. La rebeldía. Cuando Dios establece las cosas y uno dice, yo no quiero hacer de esa forma, yo quiero hacer de esta otra forma. ¿Es eso o no es eso rebeldía? Eso es rebeldía. Y nuestra rebeldía es la carga. No solamente eso. Él fue herido por nuestra rebeldía. ¿Merecía Jesús la muerte que sufrió en la cruz, sí o no? No. ¿Quién merecía eso? Nosotros.
Familia, yo creo que yo lo conté aquí una vez. Yo no sé si lo conté aquí una vez. Creo que lo conté una vez. Hay algo que a mí me saca de mi control. Usted me puede ver bien tranquilo, usted me puede ver bien, pero hay algo que a mí me descontrola. Y es que me echen la culpa de algo que yo no hice. ¿A quién le pasa eso? Yo creo que a todos nos pasa de una forma u otra, pero algunos como que nos molesta más. Que me echen la culpa de algo que yo no hice. Oh, eso a mí me saca de quicio. Quien merecía la muerte era yo. Y él cargó la culpa de mi rebelión. Sigue diciendo, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabados en nombre de Cristo. Para que tú y yo pudiéramos tener paz, él sufrió el castigo. Para que tú y yo pudiéramos tener sanidad, él cargó las llagas de la muerte y del castigo que recibió en ese momento. La humillación lo pasó él, para que tú y yo pudiéramos entrar en paz. Y cuando nosotros no comprendemos y valoramos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, vivimos como si nada estuviera pasando. Sigue diciendo, no termina ahí. Muchos de nosotros nos descarriamos. No son muchos, son todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él ¿qué? El pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Esto es lo más importante y lo más grande de todo esto. Él no se quejó, él no dijo que no, él se ofreció para que tú y yo podamos tener salvación. Familia, ¿saben lo que Jesús dejó para que tú y yo podamos tener vida eterna? Su trono, su gloria. Aquel que no debió experimentar la muerte nunca, porque Él es la vida, la experimentó. Solamente para que tú y yo podamos tener la oportunidad y el derecho a escoger si quiero ser salvo o no. Porque ni siquiera lo hizo como dándole una garantía de ya te salvaste. Él lo hizo reconociendo que mucha gente iba a despreciar lo que él hizo. Y eso es lo más grande de todo. Hace otra pregunta. ¿Sabía Dios que la humanidad iba a caer cuando nos creó? ¿En qué momento Jesús ofreció su vida para sacrificio? ¿Cuando Adán comió del fruto? No. ¿Cuando Eva comió del fruto? ¿Cuándo dice la palabra de Dios que Jesús ofreció su vida para que tú y yo tuviéramos salvación? Desde antes que el mundo fuera fundado. Y con todo y eso, nos dio el aliento de vida. ¿Nos ama Dios o no nos ama? Él se ofreció por sacrificio. Y no abrió su boca. El deseado de toda la gente, página 105, dice lo siguiente. Escuchen esto, familia. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Todavía, hasta que Cristo venga, no vamos a comprender lo que significaba ese sacrificio. ¿Saben qué dice aquí? Miren, sigue diciendo la cita. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados por las glorias de la patria eterna, escuchen esto, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solamente se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Jesús se podía perder cuando vino a la tierra, ¿sí o no? Jesús se podía perder cuando vino a la tierra, ¿sí o no? Ok. Jesús podía pecar cuando vino a la tierra, ¿sí o no? ¿Él fue qué? ¿Quién lo tentó?
Satanás. Satanás sabía quién estaba tentando, ¿sí o no? Si Satanás pensaba y sabía que siendo el hijo de Dios no podía pecar, ¿para qué lo iba a tentar? Si se tomó el tiempo de estar 40 días y 40 noches sentadito así mirando a Jesús en el desierto, para que en el momento más débil acercarse y decirle lo que todos nosotros conocemos de la tentación que hizo con él, es porque él sabía que podía haber la posibilidad de que él cayera. Y a eso se arriesgó nuestro Salvador. Pudo perderse eternamente. Y con todo y eso, vino a dar su vida por ti y por mí. Por gente que quizás pudo haber dado la espalda y decirle, yo no quiero ese sacrificio. Sigue diciendo la cita. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la bendición. Alabado sea el nombre de Dios. Ahí es cuando tú y yo, cuando dice la palabra de Dios que todas las rodillas se doblará ante Jesucristo, ese momento va a ser glorioso y yo quiero estar aquí. Amén. Pero necesitamos entregarle todo a Cristo Jesús, porque Él lo entregó todo por ti y por mí. Él no escatimó nada para que tú y yo podamos tener salvación. ¿Qué puede haber en esta tierra que sea tan importante para ti y para mí que decidamos dejarlo? Que decidamos no dejarlo o abandonar ese sacrificio para aferrarme a eso. Familia, no hay nada que sea más valioso de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquel que es la bendición del universo se hizo por ti y por mí ¿qué? Maldición. Él fue nuestro sustituto. La maldición la cargábamos nosotros por el pecado y Él, siendo la bendición, recoge en sí la maldición para que tú y yo podamos recibir bendición. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero que me acompañen ahora a 2 Corintios 5, 21, para que vean hasta qué punto, hasta qué extensión Jesús es nuestro sustituto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú y yo tenemos pecado. Más tú y yo tenemos pecado. Pero Cristo en la cruz del Calvario cargó en sí nuestro pecado. No es solamente que Él nos perdonó, es que Él lo cargó por ti y por mí. Él se hizo pecado para que tú y yo podamos ser vistos ante los ojos de Dios como justos. Alabado sea el nombre de Dios. Otra cita, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestras ¿qué? ¿Nuestro qué? Lo llevó Él, lo cargó Él. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, ¿qué dice ahí? Estando muertos, ¿qué? Al pecado. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Familia, si Jesús te ha limpiado, ¿por qué vamos a volver al sucio? Si Jesús te ha sanado, ¿por qué vas a volver al fango? Dios dio su vida para salvarnos del pecado, no en el pecado. Para que muertos al pecado, morimos al pecado, de ahora en adelante vivimos ¿para quién? Para la justicia que es Cristo Jesús. Familia, si Jesús te ha limpiado, ya no estás sucio, ya no tienes pecado, mientras estás en Él. Y Él carga tu pecado. ¿Por qué quieres volver al sucio? Jesús no se sacrificó para que tú y yo volvamos al pecado. Todos hemos pecado.
Y tenemos un abogado. La palabra de Dios dice que si hemos pecado, tenemos un abogado. ¿Y quién es nuestro abogado? Jesucristo. Pero voluntariamente tú y yo no podemos seguir viviendo en el pecado. Hay luchas en la vida que debemos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y nos limpie. Amén. Pero no podemos seguir viviendo como si nada estuviera pasando. No podemos seguir viviendo como antes. El hecho de que Jesús nos quitó el pecado en la cruz del Calvario y lo cargó en él no significa que yo voy a seguir viviendo como yo vivía antes. De ahora en adelante yo vivo ¿para quién? Para Cristo Jesús. Si Él aceptó hacer esto por mí, yo no puedo seguir viviendo la vida ensuciando. Comparto contigo una cita que se encuentra en el manuscrito 56 del 1900, año 1900. La hermana Weller escribió lo siguiente: se describe a Cristo como quien lleva los pesares y dolores causados por el pecado. Y Él hace esto no solo como nuestro amigo que simpatiza con nosotros, sino como nuestro sustituto. Por lo tanto, nuestros pecados del egoísmo, escuchen esto familia, nuestros pecados del egoísmo, de carácter inamistoso, la indolencia, los malos hábitos, las malas prácticas, deben ser eliminados positiva y firmemente. Debemos poner en nuestro corazón el deseo de seguir a Cristo Jesús. Porque no hay ninguna condenación para aquellos que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Necesitamos caminar conforme al Espíritu para que este sucio no vuelva a caer sobre nosotros. Termina la cita diciendo: ¿cuántos quieren desligarse de Satanás? Escuchen la pregunta: ¿cuántos quieren desligarse de Satanás? El que se desliga de Satanás no debe dar lugar a sus tentaciones. Considere las almas que van a Cristo, que Él es quien lleva los pecados. Que el alma arrepentida se aferre por fe al recurso preparado para salvarla, no en sus pecados, sino de sus pecados. Cristo, como el que lleva los pecados, debe quitar los pecados y rescatar al pecador de su malsana condición espiritual. El pensamiento que hay por ahí de que su muerte sustituye el trabajo de purificación y santificación en nuestra vida está equivocado. Su muerte comienza un trabajo de transformación en la vida del creyente y no vuelve a ser el mismo. Cuando Cristo carga sobre él tu pecado, es porque te quiere hacer limpio en Cristo Jesús. Es porque quiere que el Espíritu Santo te limpie. Pero necesitamos comprender el peso que cargó Cristo allí en la cruz. Terminamos con Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de cuántos, dice ahí. Ahora no dice todos. Ahora dice muchos. Yo quiero que mis pecados los cargue Cristo. Porque quiero que entiendas algo. El pecado no desaparece, se transfiere. Y al final alguien va a pagar por ese pecado. Aquellos que transfieren sus pecados a Cristo Jesús, Cristo pagó por esos pecados. Pero el que sigue cargando y aferrando a sus pecados, lo vas a tener que pagar. Yo prefiero que Cristo pague por mí. Amén. Es la única forma que yo puedo tener salvación. Aceptando a Cristo como mi Salvador personal. Lo hizo por mí. Ahí dice que fue por muchos, y yo quiero estar entre esos muchos, y termina diciendo: y aparecerá por segunda vez. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo va a aparecer muy pronto? Pero quiero que entiendas esto: aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que quieren ser salvos, a los que le esperan. Va a regresar muy pronto. Amén. Esperar a Cristo Jesús es estar listo para el regreso de Él. Yo quiero estar listo para ese día. Yo quiero estar entre los que le esperan.
porque yo me quiero ir a vivir con Él eternamente. Muy pronto regresará. Ya no viene a resolver el asunto del pecado porque eso lo resolvió. Viene a buscar a aquellos que le esperan. ¿Cuántos quieren enseñar? Entonces necesitamos estar listos. Nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Mañana vamos a hablar precisamente de eso. Gloria a Dios porque Él murió, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó. Muy pronto regresará por ti y por mí. Estemos listos para servir. El Señor le bendiga. El mundo aquí se hizo nuestro Salvador.